En la Biblia encontramos unas palabras que cuando le damos el significado o buscamos ese significado para poder entender esa palabra, tendemos a recurrir a los significados que da la psicología, los significados que da X o Y persona, los significados que da el mundo, el significado secular. Pero me he encontrado con que he tenido que ir al original para poder entender cuál es el significado de ciertas palabras que a mi entender creía que era de X forma o de X manera o que significaba tal o cual cosa. Hoy voy a hablar acerca de dos palabras que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Buenos días, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible en la mañana del miércoles 20 de mayo del 2025. Las dos palabras que voy a hablar en el día de hoy se encuentran en el Evangelio según Mateo y te trata de la palabra manso y humilde. Manso y humilde. Para eso acompáñame a la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, y vayamos al Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, el verso 29, y dice la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Voy a repetirlo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra. Cuando nosotros mencionamos la palabra manso, yo pues quiero hacerle una pregunta. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Qué es lo que pensamos cuando mencionamos la palabra manso? ¿Con qué lo asociamos? Tal vez dentro de las palabras que se me ocurren, que puedan mencionarse, diríamos, pues dócil, que no es una persona brava, que no es un bravo, que es sumiso, que es de un carácter débil tal vez, que se deja manipular fácilmente sin ninguna objeción o que no le gusta estar en confrontación y mientras menos esté en confrontación mejor, ¿verdad? Para evitar cualquier golpe, cualquier cosa o cualquier situación que me pueda ocurrir. Y eso es dentro de las palabras que pudiéramos mencionar acerca de manso. Es como una persona que se deja llevar y le pueden estar dando o le pueden estar ofendiendo o le pueden estar pisando o puede estar recibiendo alguna agresión y no, tú sabes, no. Eso es el concepto que nosotros tenemos de manso, que viene dentro de esa palabra bastante larga que se llama mansedumbre. Pero vayamos a la otra palabra, porque es manso y humilde. La palabra humilde, y dice, humilde no es aquel que tiene una baja autoestima, que piensa que no vale nada, que es poca cosa, que vive en una pobreza y en necesidad. Ese es el concepto que da el mundo, lo secular, con respecto a la palabra humilde. Ay, es que ese es bien humilde, porque bendito, no tiene esto, no tiene aquello, necesita, ¿verdad? Y ese es el concepto que nosotros le damos a la palabra. Pudieran haber muchísimos
adjetivos que lo pudiéramos asociar a las palabras manso y humilde. Pero ahora mismo eso no viene al caso. Así que vayamos al texto, vayamos a la Biblia, a la Escritura, la palabra de Dios, para que lo podamos hacer del escrito en su origen. ¿Y por qué dentro de su origen o desde su origen? ¿Verdad? O mejor dicho, desde el original. A todos de una manera u otra a la hora de comprar, ya sea una pieza de un auto o una prenda de vestir o hasta un medicamento que necesitemos o que tenemos que comprar. En la medida que podamos y si el bolsillo nos lo permite, procuramos entonces inclinarnos hacia la pieza, en el caso de un auto, la prenda de vestir o el medicamento, pero que sea original. Eso ocurre mucho cuando hacen el cambio de aceite y filtro en los carros y el que va a hacer el cambio de aceite y filtro le dice original o reemplazo, y nosotros tendemos a decir no, en original, a menos que no tenga el dinero y entonces pues le digan no, pues está bien, el reemplazo está bien, pero siempre nos vamos a inclinar al original. El medicamento normalmente lo pedimos original porque no queremos hacerlo genérico o el bioequivalente, vámonos al original. La prenda de vestir, pues igualmente, si tenemos el dinero, pues no quiero comprarme unas gafas Ferrari, porque dice Ferrari, si no quiero unas gafas Ferrari, por decir un nombre de una marca en particular, y así con cualquier prenda de vestir. Siempre vamos al original. En el lenguaje, el idioma o la lengua, ocurre igualmente, o se supone que ocurra igualmente, de ir al original, no a la interpretación que ya se le haya dado o al significado o a la traducción que le hayan dado, ya sea de una lengua a otra, hasta terminar al lenguaje que normalmente en el caso de nosotros hablamos, que es el español. Cada lugar, cada región, cada territorio o etnia tiene su modo de comunicación hablada, ya sea por idiomas o dialectos. Y cada uno tiene unas características o unas distinciones y significado o sentido propio a esa palabra. Por dar un ejemplo, ya pues que hablo en español o más finamente hablando, soy un hispanoparlante. Desde América Central, el Caribe, entiéndase las Antillas Mayores y América del Sur o Suramérica, todos hablamos español, es cierto, excepto ciertos países como por ejemplo Brasil, que habla el portugués, o Haití, que habla también el portugués, o habla otro idioma, el francés, o algún dialecto. Pero casi todos hablamos español. Pero cada lugar, cada región, cada territorio, cada etnia, grupo étnico, tiene su modo de hablar y hasta se dan significados distintos a ciertas palabras, aunque la pronunciemos casi idéntica al idioma o a la forma de nuestra lengua o de nuestra región. Y no voy a dar ejemplos específicos, pero pudiera decir, ¿verdad? Puedo decir que en un viaje que di con un misionero, acompañando a un misionero a Chile, a Uruguay, Paraguay y en Brasil, y me di cuenta de una manera no muy, ¿verdad? No muy
común, porque me di con encontronazos, me di cuenta que en cada lugar tenía que cuidarme de hablar las palabras o decir algo de una forma, ya sea en público como también cuando visitábamos las congregaciones. Y todo eso era porque el significado que le daban a ciertas palabras que en mi etnia, en mi grupo étnico, Puerto Rico, pues tenían un significado y para ellos esas palabras tenían otro significado. Y esto es solo en el idioma español, que es una de las lenguas más modernas que se pueda decir que existen en el mundo. Y he dedicado 10 minutos todo este tiempo en mencionar todo este asunto de los idiomas, las preferencias entre lo original sobre lo que es imitación o lo que es similar, y es porque la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, y sé que tal vez ya algunos lo sepan, pero igual siguen con el pensamiento personal de acuerdo a su grupo étnico. La Biblia fue escrita en 2 idiomas, en 2 lenguas distintas. En ciertas partes hasta procuraron escribir en una tercera lengua. Y hablamos de el hebreo y el griego, y como por ejemplo algunos escritos de Daniel que están en el arameo. Esto no es una lección de idioma, no es una lección de lengua española ni de clase de idioma, pero es sumamente importante y necesario comprender este punto, porque al leer la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, tenemos que llegar a interpretar correctamente y no llegar a mal interpretar o darle un significado incorrecto a lo que estamos leyendo. Y lo peor de todo esto es que se dan enseñanzas incorrectamente, repetitivamente, al punto o al nivel de hasta llegar a un punto de no retorno, porque pues ya la mente está tan cauterizada a ese pensamiento que no quieren mirar hacia un extremo o el otro, porque no. Es como ocurría en un programa chabacano que daban aquí en Puerto Rico y que gracias a Dios lo quitaron, mofándose de los evangélicos, y salía una señora que cuando escuchaba algo de alguien empezaba a hacer la, como que no quiero. Y eso ocurre dentro de la cristiandad también cuando se le trata de decir cuál es la forma correcta, cuál es el idioma o el significado correcto, y no quieren creer ese significado, simplemente quieren seguir en la ignorancia y quedándose con el pensamiento con gringolas. Suena duro, pero es que de la misma manera, pues a mí me sonó duro, pero yo tuve que comenzar entonces a reeducarme, a quitarme ese sombrero de, no, así no es como yo pienso. Déjame ver cómo piensa, cómo es que se dice, cómo es que significa esto y cómo es el significado que quieren darle para yo poder entender más precisamente la Escritura. Fue lo que el Evangelio según Lucas, cuando Lucas escribe ese Evangelio, él hablándole a Teófilo, le dice, ¿verdad?, que él quiere llevarlo todo tal y como está, de una manera precisa. Y es ese punto de no retorno al cual yo quiero romper para que puedan ver la Escritura de una manera escritural correcta y no según lo que dicen algunos, incluyendo teólogos o disque teólogos. En ocasiones puede ser algo que es superficial, pero en otras puedes encontrarte en el engaño de errores teológicos o doctrinales
a ese nivel puede llegar malinterpretar la palabra o la escritura de acuerdo a los conceptos míos y no de acuerdo al contexto escritural en el idioma original. Dicho esto, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En el Nuevo Testamento fue escrito, o el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque también está la idea de que el Evangelio que leímos, el Evangelio según Mateo, fue escrito o que hay un escrito original en hebreo. Pero en la Biblia encontramos que las traducciones vienen del griego o el hebreo al resto de los idiomas. Y la palabra que se usa en el griego para manso es praus. Praus. Y cuando hablamos de humilde, se le dice o se pronuncia tapeinos. Praus, tapeinos. Aprended de mí que soy praus y tapeinos. Entonces tenemos que ver qué significa eso. Jesús lo menciona y yo quiero saber a qué se refería él con praus tapeinos. Manso y humilde. Y esta palabra se usa no para describir a una persona como una persona débil o que es manipulable, que se deja manipular al antojo de cualquiera, que no objeta nada, ni le gusta la confrontación con nadie ni con nada, sino como quien conociendo su fuerza interior, la tiene bajo control. Eso es lo que significa la palabra praus, manso. Una persona que conociendo su fuerza interior, la tiene bajo control. En el tiempo antiguo, en la guerra, se usaban los caballos y usaban hasta caballos salvajes y para poder adiestrarlos para la batalla y llevarlos como un caballo de guerra. ¿Sabes qué? El caballo para nada se tornaba en un caballo debilucho. El caballo mantenía su fuerza, su coraje, pero aprendía a someterse al que lo montaba, a su jinete, al punto de hasta llegar a responder al más mínimo toque del jinete o de la persona que lo montaba. Y con todo eso, él no perdía su fuerza, él no perdía su bravío, su coraje. Simplemente lo controlaba, se controlaba. Así que para nada se tornaba en un caballo tímido o cobarde. Él continuaba teniendo su coraje, él continuaba teniendo su fuerza. Lo único que conocía a su jinete, controlaba su fuerza y se movía de acuerdo al toque, al movimiento que le diera el jinete para poder continuar con la batalla. Jesús en la tierra sabía quién era, sabía su poder. Y lo que nos está diciendo es que seamos como Él. Aprended de mí. Que aprendamos a controlar nuestras fuerzas, nuestro poder. Por decir la palabra poder, ¿verdad? Yo espero que no me malentiendan creyendo en otras cosas, porque el mismo Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Eso es poder, pero no es que proviene de nosotros, pero tenemos que controlar esa fuerza, ese poder que tenemos. Veamos cómo se condujo Jesús, siendo entonces el modelo por excelencia máxima de ser
una persona praus, manso. Miren, él confrontó la hipocresía de los sacerdotes, escribas y fariseos. Él no la evitó. Le dijo sepulcros blanqueados. Jesús habló y actuó con firmeza y autoridad en todo momento. Cuando vemos que Él reprendió en esa tempestad, reprendió al viento y al mar, le dijo, calla, enmudece. Jesús dictaba la pauta y dejaba en claro cuáles eran los límites. Veamos en el caso con la mujer que fue confrontada en adulterio, sola, fuera de la ley, porque se supone que estuviesen los dos, ella y con quien cometió el adulterio, porque ella no comete adulterio sola, pero no había nadie. Sin embargo, habían unos que querían apedrearla. ¿Cuál de ellos tal vez era el que había fornicado o cometido adulterio con ella? Pero en esa ocasión, el Señor Jesús dictó la pauta. Él dictó y dejó claro los límites. Y le dice a esta joven, a esta mujer, oye, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno. Ni yo te condeno. Pero dictó la pauta, puso el límite y le dijo, vete y no peques más. De igual manera, Jesús entró en el templo y no se volvió loco, sino que el celo de Jehová lo consumía. Y entró en el templo viendo los cambistas, viendo toda la mercadería que había. Lo mismo ocurre hoy. Negocio dentro de la iglesia, dentro del templo. Y Jesús volcó las mesas de los cambistas. Cogió un azote y los azotó a todos. Soltó la jaula de los animales. Y le dijo, mi casa, la casa de mi padre, casa de oración es, y ustedes las han convertido en cueva de ladrones. El que tenga oídos para oír, que oiga. Para nada, óigame, su mansedumbre. Para nada Jesús siendo praus, manso. Para nada su mansedumbre era sinónimo de ser débil, de tener debilidad. No. Por lo que cuando lo vemos dentro del término bíblico, Jesús dirigía su poder y para nada era disminuido o apagado su carácter por ser manso. No, él lo canalizaba. El apóstol Saúl, tú lo conoces por Pablo, por apodo, nos dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 10, dice, vamos a buscarlo, que lo tengo escrito, Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el Señor te dice hoy a ti, iglesia, aprended de mí, dice el Señor, dice Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahora pasamos a esa segunda palabra, la palabra humilde, que en el griego es tapeinos. Y humilde no es que tú no vales nada. No es que no significa que eres una poca cosa, que no sirves. No, pensar de esa manera es menospreciar y distorsionar tu
identidad, distorsionar y menospreciar quién tú eres. Y aquí no estamos hablando de psicología, estamos hablando la escritura. Tapeinos es referirse a algo que no se eleva mucho más del suelo. En otras palabras, que se despega como los cohetes. No, no, no. No se trata de ser orgulloso. No se trata de ser altivo, sino que tiene los pies en la tierra, que mantiene una actitud de bajo perfil, que no busca exaltarse a sí mismo, como usan de ejemplo bendito al pavo real, que es un ave preciosísima, pero cuando él quiere conquistar a la hembra, él extiende su cola y la abre como un abanico de colores llamativo con muchos formas de ojos y la mueve de una manera para que impacte a la hembra. No se trata de hacerlo de esa manera, de inflarse uno mismo, de exaltarse a sí mismo, sino con un corazón en total dependencia. ¿De quién? De Dios. Dependencia de la palabra de Dios. Jesús sabía que tenía poder y tenía autoridad. Cuando leemos en Mateo capítulo 28, leemos la escritura que dice, Mateo 28, verso 18, dice, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que Jesús sabía que tenía poder, que tenía autoridad. Sin embargo, con todo ese poder de calmar la tempestad, callarla, calmar el mar, los vientos, con ese poder de llamar a Lázaro 4 días de muerto y decirle, Lázaro, ven fuera, de sanar a un leproso que estuvo por 28 años en el estanque de Betesda. Cuando vemos ese poder en Jesús, y aún así, Él lavó los pies de sus discípulos. Sabía quién era, sin el más mínimo miedo de servir a otros sin perder su identidad, sin perder su valor. Por lo que servir a otros no implica ni tampoco significa ser inferior a ellos, sino la seguridad de saber quién eres aún sirviendo a otros. Vayamos a Lucas 22. Lucas 22, los versos 24 al 27 y leemos. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es ser mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¡Wow! Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Por lo que termino diciendo, cuando Jesús le dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón. Lo que estaba diciendo a sus discípulos y que nos dice a nosotros como iglesia hoy, y te dice a ti, amigo y amiga, para que vengas a los pies de Él, que pueda ser tu Señor, que puedas decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero para eso tiene que haber un arrepentimiento, cambio de pensamiento profundo, reconociendo que has vivido a espaldas de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, viviendo tu vida a tu manera, viniendo a ese cambio con una convicción de ese pecado, el cual cuando vienes con un corazón contrito y humillado, a los corazón contrito y humillado, Dios jamás despreciará. Salmo 51:17, amigo, para que lo puedas buscar y veas que el Señor está ahí presto, esperando que seas tú el que abras tu corazón humillado ante Él y su misericordia te alcance y su gracia, que es Jesucristo, te salve, para que puedas entonces confesar con tu boca que Jesús es tu Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos para que seas salvo y puedas entonces aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Lo que el Señor nos está diciendo en esta hora, y se lo dijo a sus discípulos, es que el ser manso es saber controlar su fuerza, controlar su poder, y el ser humilde es saber controlar su ego. Voy a repetirlo. Jesús nos está diciendo en esta hora, con su palabra, la cual está escrita, la cual es fiel y verdadera, es infalible, nos dice que aprendamos de Él, aprendamos a ser manso y humilde, aprendamos a controlar nuestra fuerza y nuestro poder, y también poder controlar nuestro yo, nuestro ego, y erradicar el orgullo. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo es un resbalón a la soberbia, y el que entra en la soberbia entra en el terreno de Satanás, el cual dice en Job 41, verso 34, el cual es rey sobre todos los soberbios. ¿Y sabes qué? No te metas en ese terreno, porque vas a salir trasquilado. Ven a los pies de Jesús, ven a los pies del Maestro. Aprende de Él, que es manso y humilde. Aprende a controlar tu fuerza, a controlar tu poder y a controlar tu ego. Y cuando nosotros permitimos que nuestro corazón se llene de orgullo, como mencioné, es un resbalón hacia la soberbia. Y lo tengo que volver a repetir. Y caer en la soberbia es caer en el terreno de Satanás, que el Señor lo reprenda, el cual es rey sobre todos los soberbios. Cuando hay falta de mansedumbre, de ser manso, controlar su fuerza, no es ser un débil. Moisés es considerado el hombre más manso en la historia de la Biblia. Y ahora puedo entender que no es que él era débil, sino que él sabía controlar su fuerza, controlar eso que Dios le otorgó, que cuando bajó del monte Sinaí, tuvieron que taparle el rostro porque su rostro brillaba al estar en la presencia de Dios. Y cuando hay falta de mansedumbre, de ser manso, hay exceso de fuerza. Y la falta de humildad nos lleva a estar comparándonos con otras personas. Cuando hay falta de humildad, nos lleva a una competencia sin freno entre las partes, entre las personas. Y más allá que tomar acción a las cosas, reaccionamos con la fuerza. Por eso es que debemos
tener control por medio de Jesucristo, control de nuestra fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabes qué? Contrólate, hermano. Controlémonos nosotros, nuestra fuerza, nuestro poder, nuestro ego. Seamos mansos y humildes de corazón. Espero poder haberme hecho entender con respecto a esta palabra manso, praus, y humilde, tapeinos, para que no sigamos cayendo en el error y podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar en su palabra y no lo que dice fulano, sutano o perencejo, porque así se lo enseñaron y han seguido enseñando sin ver la realidad de la Escritura. La falta de mansedumbre es exceso de fuerza. Y cuando hay más allá de tomar acción a las cosas, reaccionamos con la fuerza. Tenemos que provocar, tenemos que en nosotros tener la conciencia de que debemos controlar. Oye, para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, una de las características es mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Ve? Y la falta de humildad nos lleva entonces a estar en esa comparación, en esa competencia con otras personas. Y a la larga, ¿sabes qué? Terminamos totalmente desgastados. Por eso Jesús termina diciendo que cuando aprendemos de Él a ser manso y humilde de corazón, entonces y solo entonces hallaremos descanso para vuestras almas. Por eso que termina diciendo el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, compartirlo, porque ¿sabes qué? He notado de que los videos lo ven, pero si no hay compartir, no, los algoritmos de YouTube van a pensar que es un video que no tiene importancia y lo que va a hacer es que lo va a archivar y lo va a catalogar como algo insignificante. Y a mi entender, la palabra de Dios para nada es insignificante. Por lo cual te animo a que compartas, ¿verdad? El like no quiero que sea para uno tener mucho. No, es que esas dos formas es la que YouTube entiende y lee para poder seguir repartiendo ese video a más personas. Por lo que yo te animo a que compartas este video mientras el día dura, mientras el Señor no regrese por la iglesia, porque llegará un momento en que van a querer buscar la palabra y no la van a hallar. Que Dios les bendiga. Shalom.